Hola, 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 queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maranata Class. Ya estamos en la lección número 5, que es complemento de la lección número 4, que vimos la semana pasada con grandes invitados, con Ignacio aquí también dirigiéndonos el papel de la Biblia. Pero hoy y esta semana vamos a ver cómo estudiar la Biblia. Y es un tema muy interesante, creo que tenemos varias ideas que compartir, varias cositas interesantes que pueden ser de bien, de provecho para tu repaso, para tu clase el sábado. Así que pone mucha atención, saca un papel, un lápiz, toma nota porque traemos grandes ideas para ti. Quiero presentar a los amigos que me acompañan por primera vez en este trimestre. Nuestro pastor Brian Ruiz. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias por la invitación, un privilegio poder estar con ustedes en este Maranata Class. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y una dueña de casa, ha estado en muchos capítulos muy interesantes, ¿verdad? Me recuerdo ahí cuando nos mostraste un billete, cuál es real, cuál es falso. Ese capítulo estuvo muy muy bueno. Eve, ¿cómo estás, Eve? Estoy muy feliz, muy agradecida de estar aquí y siempre es un placer poder compartir el estudio de la palabra. Así que un gusto nuevamente participar de este repaso. Perfecto. Muy bien, comencemos con una oración, ¿les parece? Pastor Brian, ¿nos dirige? Muy bien, vamos a orar. Querido Jesús, te damos las gracias por tener la Biblia en nuestras manos y así también, Señor, en estos momentos queremos rogar que tú nos puedas acompañar y todo lo que podamos aprender sea también de provecho. Quédate, Señor, con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 La Biblia es el centro del estudio de esta semana y la lección nos dejó algunas frases interesantes. Nos invitó a recordar cuando recibimos nuestra primera Biblia y yo reflexionaba la que regalaron mis papás, una Reina Valera del 2000 con tapa de cuero negra, muy muy bonita Biblia, creo que la tengo todavía por ahí guardada y la lección nos llamaba a pensar qué lugar ocupa la Biblia en nuestra vida. ¿Será una de las cosas más importantes que tenemos? ¿Será realmente que está ocupando el lugar que merece en nuestras vidas? Y ese es el tema que vamos a tratar, ¿verdad?, de resumir en estos minutitos que tenemos. Creo que es un tema muy interesante, muy muy interesante. ¿Qué les pareció el repaso esta semana? Tú con harta información, ¿no? Sí, habían varias cosas importantes y también la lección nos hablaba de aspectos prácticos, porque la pregunta de esta semana era ¿cómo puedo estudiar la Biblia? Entonces la pregunta responde, o sea, hay una pregunta que en este caso es ¿cómo? Entonces de manera práctica en estos minutos vamos a intentar quizás responderla. Sí, de hecho creo que es un repaso que nos anima un poco a hacer cambios en quizá nuestra forma de aproximarnos a la Biblia, porque en la iglesia todos los sábados escuchamos que hay que estudiar la Biblia, sabemos que debemos leer la lección del Maranata Class ahora, pero claro, a veces puede pasar que nosotros decimos ya, voy a leer la Biblia y podemos dedicar 1 hora, 2 horas y leemos, pero al final sentimos que quedamos vacíos o al final sentimos que quizá fue un tiempo perdido. ¿Eso es lo que debería suceder? No es realmente el plan de Dios para nosotros. O sea, realmente la Biblia, la palabra del Señor, no debe irse vacía. Finalmente debe generar algo en nosotros. Entonces ahí en la lección pudimos comprender algunas cosas en cuanto a cómo estudiar la Biblia. Ahí Pastor Brian tiene algunas cositas que nos quiere compartir también. Sí, lo primero quizás a lo mejor mencionar es que nosotros tengamos un tiempo apartado. Lamentablemente el ajetreo de esta sociedad, de las cosas, muchas cosas que nosotros debemos realizar, es más, también quizás al estudiar con nuestro celular puede también distraernos de pasar tiempo también estudiando la Biblia. Así que una de las cosas importantes es apartar un tiempo para ello. Es un tema interesante el que tocaste, el celular, porque creo que como juventud nos adueñamos un poquito o cambiamos el físico por el digital, porque es más cómodo, es más práctico. Yo sé que tal vez la opinión es dividida aquí, se puede usar el celular, no se puede usar el celular, pero la lección de esta semana fue clara y nos desafió, nos removió un poquito sobre eso y lo importante que es darle prioridad al físico, al papel, al tener un destacador, quizá un lápiz especial, un librito, un cuadernito, una agenda para tomar nota, para poder reflexionar, cosa que el celular tal vez sí lo hace, pero no de forma tan eficiente y no nos da el trabajo de involucrarnos con la Biblia. Sí, de hecho creo que el celular también tiene sus beneficios en ciertos momentos, pero cuando se trata de establecer una relación más íntima con Dios y el poder profundizar realmente, no hay nada mejor que el papel y el escribir. De hecho, un consejo que nos da aquí la lección de esta semana es que nosotros al estudiar la Biblia es ideal que podamos escribir
lo que vamos aprendiendo acerca de los pasajes, ya que esto nos permite enlentecer un poquito este proceso de ir leyendo, de ir haciendo conexiones en nuestra mente. Es lo mismo que sucede en el colegio. Sería distinto tener una clase donde uno solo escucha a tener una clase en donde uno escucha pero va escribiendo. Eso claramente queda más grabado en nuestra mente después. Ahora, lo otro que también la lección mencionaba y algo importante, que lo que tú aprendes también compartirlo, porque de esa forma también tú aprendes, ya como que reaprendes de la situación que tú ya aprendiste. Y lo otro, es un proceso cognitivo mucho más eficiente para nosotros si nosotros escribimos, subrayamos, anotamos a nuestro alrededor, y también la lección nos da la posibilidad también de ir haciendo lettering, ir respondiendo. Hay un día que nosotros debemos interiorizar, entonces creo que también la lección también está creada para que nosotros podamos ir profundizando. Sí, hay un punto que quizás nos estamos saltando, que es el punto principal, es lo primero que debemos hacer incluso antes de abrir la Biblia, que es precisamente orar. Nosotros no deberíamos abrir la Biblia sin primero orar pidiendo la compañía del Espíritu Santo. La hermana de Elena de White tiene una cita que quiero compartir con ustedes, dice: nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Quizás la razón por la que muchas personas estudian la Biblia y terminan alejándose más de la fe es porque oran sin oración. Perdón, porque estudian sin oración. Así que realmente la oración es el punto de partida para nosotros estudiar la Biblia. Perfecto, ya tenemos varios tips, varias ideas. Entonces podemos resumir que orar antes de estudiar la Biblia, muy importante. Escribir, ¿verdad?, lo que vamos aprendiendo y compartir cada estudio que tenemos. Qué importante también es poder testificar de lo que aprendemos, de lo que sabemos y lo que conocemos. Y todo eso lo cumplimos aquí en Maranata Class. Comenzamos con una oración, ¿verdad? Siempre estamos escribiendo los apuntes y estamos compartiéndolo con ustedes. Así que eso es muy importante. ¿Qué otras ideas nos dejó la lección de esta semana? Yo quiero ir a la Biblia, versículo número 2 del capítulo 119, que es el capítulo central de esta semana. Dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón los buscan. Es interesante que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia tenemos que acercarnos también con una intención de buscar al Señor, ¿ya? Entonces eso es importante, saber por qué razón usted está estudiando la Biblia, cuál es el propósito que tú vas a tener al abrir la palabra de Dios. Perfecto. ¿Eve? Bueno, yo me quedo con una idea central, y es que nosotros somos los más beneficiados al estudiar la Biblia. En el versículo 97 al 104 podemos ver que gracias a la Biblia, gracias al estudio de la palabra, nosotros también podemos adquirir sabiduría, podemos adquirir inteligencia. Y sobre todo en este contexto de Maranata Class, que es un ministerio de jóvenes también, nosotros como jóvenes, al estudiar la Biblia, recibimos el beneficio de sabiduría que quizá incluso personas ancianas no han alcanzado. Entonces el Señor nos bendice cuando nosotros le buscamos en su palabra. Perfecto, esas son tus palabras al cierre que nos dejan un gran llamado. Pastor, ¿sus palabras al cierre? No olviden que nosotros siempre cuando estudiamos la Biblia el Señor tiene un llamado y hay una acción que nosotros debemos realizar, porque si nosotros estudiamos la Biblia sin un cambio, lamentablemente no hubo un resultado o una consecuencia de mi relación personal con Cristo. Perfecto. Recuerden, queridos amigos, no es el tiempo que pasemos, sino la calidad del tiempo. Oremos antes de abrir la palabra, compartamos lo que aprendemos a través de la palabra y que el Señor nos transforme a través de su palabra. Con eso podemos resumir esta lección. Nos vemos la próxima semana. No se pueden perder aquí un repaso más en Maranata Class. Muchas gracias, Eve. Muchas gracias, Pastor. Un abrazo para ustedes. Chau, 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 chau.